Es un gusto poder estar nuevamente eh, compartiendo con todos ustedes y sobre todo pues de la palabra de Dios, ¿verdad? Que sabemos que la palabra de Dios es de Él, es inspirada y sabemos que es viva y nos sirve y que debe ser más bien lo que guía nuestra vida, ¿verdad? O sea, su palabra y quisiera en esta noche que estudiáramos un poco acerca del tema de esperar en Dios, porque es un tema muy importante y sobre todo ahorita como estamos viendo las cosas aquí en este país y a nivel mundial, a nivel internacional, con tantas cosas que hemos tenido que estar viendo, que estar viviendo también, eh, es importante hablar acerca de esperar en Dios, porque muchas veces caemos también en esa desesperación de tratar de tomar las cosas en nuestras manos, de tratar de hallar las soluciones a los problemas y ojo, no quiero hacer la distinción porque no estoy hablando de ser pasivos, sino que con lo que pretendo traer a la mesa esta noche para nuestro estudio es de cómo ser activos en esperar en Dios, porque esperar en Dios requiere que seamos activos, de que estemos haciendo ciertas cosas. Y, y últimamente, sobre todo, los últimos días he tenido más tiempo para estar leyendo un poquito, para estar estudiando. Y he estado viendo, estudiando acerca de varias historias en la Biblia de los reyes, sobre todo de Judá y de Israel, pero particularmente de Judá, porque eh, si vemos la cronología de la historia de Judá, vamos a ver que después de la muerte del rey Salomón, hijo de David, el reino de Israel y de Judá queda partido, queda dividido. Israel se separa, las 10 tribus, solamente quedando Judá y Benjamín en la parte sur, geográficamente, con la capital en Jerusalén, y en la parte norte tenemos a las 10 tribus, con capital en Samaria. Entonces, eh, para, para comenzar, quisiera que vayamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 17, y quiero en esta noche enfocarme en la historia de un rey del que no se habla mucho en la Biblia. A mí me gusta mucho leer estas historias y aprovechar ahora que he estado teniendo un poquito más de tiempo para hacerlo. Y es un rey del que no se habla mucho. De hecho, si hablamos de reyes justos e injustos, nos vamos a dar cuenta que en Israel pues realmente no hubo, creo que no hubo ningún rey justo en todo lo que fue la historia de Israel después de la división del reino de Judá y de Israel. Y en el caso de Judá, sí hubo algunos reyes que la Biblia nos dice que hicieron las cosas que Dios les ordenó que hicieron, que siguieron a Dios. Y yo creo que sobran dedos en una mano igual para contarlos, ¿verdad? Pero vamos a empezar aquí en Segunda de Crónicas 17 y voy a empezar leyendo en la Reina Valera. Estoy un poquito confundido por el orden de los libros. Pero Segunda de Crónicas 17. Porque en la versión fiel son de una forma, en la Reina Valera son de otra. Pero vamos, dice reinado de Josafat. Y Josafat era hijo del rey Asa, que voy a mencionarlo, el rey Asa de Judá fue uno de esos pocos reyes que sí dice la Biblia, y ustedes lo pueden confirmar en los capítulos anteriores, que fue un rey que sí se esforzó por hacer las cosas de acuerdo al camino de David su padre. Entonces, llegamos al capítulo 16, al final, que dice que murió Asa durmió con sus padres en, en el año 41 de su reinado, y empieza el capítulo 17 hablando de Josafat, quien era su hijo y se quedó a reinar en su lugar, y dice
reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Dice, y puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Ahora notemos lo que dice el verso 3, dice, y el Eterno estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales o a los Baalim, como dice en la versión fiel. Dice, sino que en el verso 4, buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por lo tanto, verso 5, el Señor confirmó el reinado en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia y se animó su corazón en los caminos del Eterno y quitó los lugares altos de las imágenes de Aserá en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió a los príncipes, dice que envió príncipes a las ciudades de Judá y con ellos a los levitas. Vamos a brincar el verso 10, dice, y el temor del Eterno cayó sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y esto me llamó mucho la atención porque aquí vemos el ejemplo de este rey que dice claramente en el verso 4 que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Entonces, cuando Dios nos llama y cuando Dios nos da la oportunidad de conocerlo, nos da la opción de elegir. Y así es como se empieza. Como empezó el rey Josafat, dice, buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y tenía la opción, como la tuvieron todos los reyes, tanto de Judá como de Israel, de decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer las cosas? Y más importantemente el pueblo, vamos a ver más adelante que el pueblo seguía lo que el líder hacía por lo general. Pero Josafat tomó esa decisión primero. Y cuando hablamos de esperar en Dios, esta es una parte activa de cómo empezamos a esperar en Dios. Elegir y buscar a Dios y andar en sus mandamientos y no según, podemos decir, las obras de la carne, ¿verdad? Porque esas eran las obras de Israel. Si ustedes leen más atrás en el libro de Crónicas, también se van a dar cuenta de cómo Israel se desvió de la ley de Dios y del camino de David, y en el cual al principio anduvo el mismo rey Salomón. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Por qué dice el verso 10 lo que leemos ahí? Dice, y cayó el temor del Eterno sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Entonces, lo primero que Dios hace cuando nosotros decidimos buscarlo nos trae paz. Primero nos trae paz, ¿sí? Como lo hizo con Josafat, en este caso en su reinado, y lo podemos ver cómo lo hizo con Asa, su padre, y lo podemos ver cómo cada uno de estos reyes que decidían hacer eso, Dios les daba paz. Es decir, no había guerras, ¿sí? No tenían conflictos con otros países, con otras naciones. Y vamos a ir a Proverbios 16 para ver lo que dice ahí respecto a esto, porque esto es muy importante. En Proverbios 16, en el verso 7, dice que cuando los caminos del hombre son agradables, el Eterno aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Y aquí lo vemos corroborado en Segunda de Crónicas, capítulo 17, dice que Josafat le dio paz. Dios vio su corazón y dijo, yo le voy a dar paz. Ahora, no quiere decir que siempre vamos a tener paz, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, pero Dios responde cuando nosotros nos acercamos a Él, y ese es un primer paso para esperar en Dios. Si nosotros queremos esperar en Dios, primero tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que buscar a Dios y tenemos que buscar agradarle, ¿sí? Y andar en los caminos de Dios. Es lo que tenemos que hacer.
Entonces, continuando con este ejemplo de Josafat, dice en el verso 12, en este capítulo, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Entonces, el resto del capítulo 17 nos dice las obras que hizo Josafat o que Josafat pudo hacer por esa paz que Dios le dio. Y vamos a leer un poco más acerca de la historia de Josafat. Vamos al siguiente capítulo, en el 18. Este capítulo 18 es mucho de llamar la atención porque nos muestra algo que a mí realmente se me hace muy poco común y no es algo que leemos muy seguido en la Biblia, pero dice, comenzando en el verso 1, que Josafat tenía pues riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Ahora, ¿quién era Acab? Acab era el rey de Israel en aquel entonces. Dice en el verso 2, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él. Si le hace este banquete, lo recibe pues como lo que es, ¿verdad? Como un rey y a él y a sus invitados. Entonces, el rey Acab en el verso 3 dice, Josafat, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, vamos a ir contigo a la guerra. Verso 4, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra del Eterno. Ahora, notemos esto que dicen en el verso 4, porque antes de hacer cualquier cosa, se lo está diciendo de palabra aquí, si yo te voy a acompañar, pero primero lo que tienes que hacer es consultar a Dios, consultar la palabra del Eterno. Dice en el 5, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas, y no dice que profetas de Dios, pero vamos a ver lo que dice y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en mano del rey. Ahora, 400 hombres diciéndole esta palabra profética a Acab y a Josafat, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Josafat no se quedó muy convencido, no dijo, bueno, pues ya, lo confirmaron 400, vamos a la guerra, ¿verdad? No, dijo, ¿haya algún profeta del Eterno aquí para que por medio de él preguntemos? Está diciendo, no estoy satisfecho con esa respuesta porque no dice por qué, pero probablemente él sabía que estos hombres no eran de Dios. Entonces insiste Josafat. Y vamos a ver qué dice a continuación. Dice en el verso 7, el rey de Israel respondió a Josafat, diciéndole, ¿hay aún aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Eterno? Sí lo hay, sí hay alguien, dice. Mas yo le aborrezco porque nunca profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. No, es decir, momento, no hagamos juicios antes de que nos dé la palabra. Haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Bueno, ese es el verso 8. El rey le da una orden a alguien que lo trae. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, estos profetas que ya estaban allí, y Sedequías, hijo de Kenaz, se había, bueno, habla un poquito más acerca de estos, hasta que llega al verso 11, dice, de esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo, sube contra Ramot, le estaban insistiendo al rey que subiera a la guerra. Entonces, lo que sigue a continuación, dice aquí en el mismo verso 12, esta persona que va por Micaías, hijo de Imla, le dice, te ruego que tu palabra sea como la de ellos, ¿sí? Te ruego que tu palabra sea como
como la de uno de ellos, que hables bien, que le digas al rey que vaya a la guerra, que no hables cosa contraria. Y dice Micaías en el 13, dice, vive el Eterno, que lo que Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y él respondió, subid y serán prosperados, pues serán entregados en vuestra mano. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dice esto Micaías? Si realmente no está refiriendo, no es lo que Dios le había dicho. Vamos a ver a continuación. Y el rey le dijo, a lo mejor lo dijo en un tono sarcástico, a lo mejor lo dijo de alguna forma, decir, sí, haz lo que te dicen tus profetas, ¿no? Estamos aquí especulando, ¿no? No sé el motivo por qué, pero aquí dice el rey en el 15, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre del Eterno que no me hables sino la verdad? Él sabía que no le estaba diciendo la verdad. Él sabía, a lo mejor él sabía dentro de sí que no debía de ir. ¿Sí? Y entonces Micaías dijo, he visto todo Israel desparramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Eterno, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y esto es similar a lo que dijo Jesucristo, ¿no? En algún pasaje del Nuevo Testamento, eh, cuando él veía al pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Eh, dicho solamente ahí de paso, pero continuando en este relato, dice, el rey dijo, Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? O sea, le está echando en cara a Josafat, dice, ¿para qué? O sea, es lo que te dije, no va a querer que vaya a la guerra. Y no sé cómo decir esto, pero el rey Acab estaba empecinado en ir. Entonces, dijo esto en el verso 18, oíd pues palabra del Eterno. Yo he visto el Eterno sentado en su trono y todo el ejército de los cielos está a su mano derecha y a su izquierda. Esta visión de aquí, hermanos, es muy interesante porque, porque pocas veces se oye un profeta decir que está viendo a Dios y que está viendo los ejércitos, eh, eh, a todo el ejército del cielo. O sea, nosotros sabemos que está el mundo espiritual, sabemos que está Dios Todopoderoso, que están sus ángeles, que está este ejército. Y el Eterno preguntó, él está viendo esta visión donde el Eterno pregunta en el verso 19, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra forma. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Eterno y dijo, yo le induciré. Y el Eterno dijo, ¿de qué forma lo vas a inducir? ¿Lo vas a convencer? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Eterno dijo, tú lo vas a inducir. Hazlo así. Y ahora he aquí el Eterno ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Eterno ha hablado el mal contra ti. Y esto nos deja de lección algo muy, muy importante. Cuando Dios tiene determinado hacer algo, Él lo lleva a cabo, Él lo hace. Eh, y puede ser que, como en este caso, que haya un espíritu de mentira hablando en otras personas, ¿verdad? Pero cuando Dios tiene propuesto hacer algo, Él lo va a llevar a cabo. Cuando Él dice algo, lo cumple. Entonces Sedequías, verso 23, hijo de Kená, se le acercó y golpeó a Micaías. Le empieza a decir, lo golpea y dice, ¿por qué camino se fue el Espíritu del Eterno para hablarte a ti? Golpeándolo, ¿verdad? Y Micaías le respondió, he aquí tú lo verás el día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomen a Micaías, llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, de a Joás, hijo del rey, y díganles, así ha dicho el rey, pongan a este en la cárcel y susténtenlo con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú vuelves en paz, entonces el Eterno no ha hablado por mí.
dijo además, oigan esto pueblos todos. O sea, está reforzando lo que acaba de decir la visión de Dios. Dice, pongan atención a lo que es Dios. Y subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, Ramón de Galán. Entonces van a pelear. ¿Y qué pasa mientras están librando esta batalla? Si ustedes leen aquí los versos del 29, lo vamos a leer. Dice, y el rey, y dijo el rey Israel a Josafat, yo me voy a disfrazar para entrar en la batalla, pero tú viste con tus ropas reales. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleen con chico ni grande, sino solo contra el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. ¿Por qué? Porque el rey de Israel se había disfrazado, entonces van contra él. Este es el rey de Israel. Y cuando los capitanes vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y el Eterno lo ayudó y los apartó de él. Aquí tenemos este verso, el 31, que dice que Josafat clamó al Eterno. Y sé que es un poco larga esta historia, pero es interesante estudiarla y verla, porque vemos aquí que los hechos y el corazón de este rey de Josafat lo respaldaba, ¿sí? Tanto así que cuando se vio en un aprieto de esta magnitud, Dios lo libra. Y si vamos a Deuteronomio capítulo 20, Deuteronomio 20 en el verso 4, dice, porque el Eterno vuestro Dios va con ustedes para pelear por nosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Entonces, este capítulo 20 de Deuteronomio está hablando de cuando salgan a la guerra contra sus enemigos. Si ves caballos y carros y un pueblo más grande, que tú no tengas temor, porque el Eterno tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y esto nos dice mucho acerca de lo que es Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros hablamos de esperar en Dios y tener esperanza en Dios y ver esto en nuestra vida, nosotros sabemos quién es Dios realmente y lo podemos ver en su palabra. Si el Dios que libró a un pueblo entero de la esclavitud, de, vamos a decir, la potencia más poderosa de su tiempo, que era el reino de Egipto, entonces, ¿qué no podía hacer Dios? Y le está dando esta ley a su pueblo en Deuteronomio. Dice, cuando se acercan para combatirse, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y va a decir, va a hablarle al pueblo para que no tema y para que no se desaliente ante el enemigo. Entonces, habla de esto en Deuteronomio 20. Y si vamos a otra escritura en los Salmos, está en el Salmo 68. Salmo 68, en el verso 19, dice así, bendito es el Señor que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah, que quiere decir que hay que meditar en lo que está diciendo aquí. Dios nuestro Dios ha de salvarnos y el Eterno, y del Eterno el Señor es el librar de la muerte. El librar de la muerte y el librarnos de cualquier otra dificultad a la cual nosotros podamos enfrentar en nuestras vidas. Cualquier otra dificultad, sea enfermedad, sea tribulación, sean problemas de cualquier índole, Dios puede librar. Si pudo librar a Josafat en este escenario, en un escenario donde Dios ya había dicho que no vayan a pelear, y aún así Dios lo salva y tiene misericordia, entonces, ¿qué no puede hacer Dios? Y eso es muy importante que pensemos en esto y que meditemos en eso, porque estamos viendo tiempos muy difíciles y va a haber tiempos más difíciles todavía. Muy difíciles. Y tenemos que tener esa confianza en Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Y vuelvo a repetir, ¿cuál es esa parte activa que tenemos que hacer? Primero, volvernos a Dios. Volvernos a Dios de una forma que sea sincera, que realmente nosotros sí hagamos ese compromiso de arrepentirnos
y vamos a llegar a un punto en nuestra vida en el cual a lo mejor lo único que podemos hacer es orar, llorar y decirle a Dios, Señor, tú enséñame el camino porque yo no sé. Y vamos a ver un poquito más de esto mientras continuamos con este estudio. Ahora, continuamos aquí en este relato en Segunda de Crónicas para ver cómo terminó este relato. Dice, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle, lo dejaron en paz, dejaron a Josafat. Verso 33, más disparando uno el arco a la aventura, o sea, alguien que disparó el arco, la flecha al azar, ¿verdad? Hirió al rey de Israel entre las junturas y el costelete, es decir, donde está la apertura de la armadura, ahí cayó la flecha. Entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Confirmándose la palabra que Micaías había hablado al rey de Israel. Ahora, vamos a continuar. La historia de Josafat no es muy larga realmente. De hecho, yo creo que el tiempo que nos queda es suficiente para redondearla y para ver algo muy importante que vemos en el siguiente capítulo por lo siguiente que dice en el capítulo 19, verso 1, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa, Jerusalén. Después de todo esto, después de que Dios lo libró de la batalla, y dice, le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Eterno, pues ha salido de la presencia del Eterno ira contra ti por esto. O sea, lo está reprendiendo Josafat. Dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Aserá, ya has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y este relato me recuerda algo que vemos en Apocalipsis capítulo 2, pero antes de voltear ahí, notemos la importancia de lo que dice en este verso. Se han hallado en ti cosas buenas. O sea, no todo es malo. Sí has provocado la ira de Dios, pero no todo es malo y hay cosas buenas que se hallaron en ti. Y si vamos a Apocalipsis en el 2, en el mensaje a las iglesias, en el 2, verso 1, dice lo siguiente, en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Está diciendo, yo sé quién eres, yo sé lo que haces, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algunas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Y si conectamos esto con el relato que leemos en Segunda de Crónicas, pareciera que Josafat sí se había desviado un poquito de esas primeras obras que él hizo, de volverse a Dios en Segunda de Crónicas 17, y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Pero, en conexión con lo que leemos aquí, en Segunda de Crónicas 19, dice lo siguiente, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, no todo es malo. No todo es malo. Te estoy evaluando, sí, te estoy reprendiendo, sí, que es lo que Dios hace con nosotros, pero no todo es malo. Entonces, retoma ese primer amor. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. Ahora, volvamos a 2 de Crónicas 19, porque esto es importante. Y me encanta el ejemplo de este rey Josafat, porque dice, después de esa reprensión que le da el vidente, dice en el 4 que Josafat vivió en Jerusalén y salió de nuevo. ¿Con quién? Con el pueblo. En el verso 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía el pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía el eterno Dios de sus padres. Esto hizo Josafat. Esto hizo, no rechazó la reprensión, no rechazó lo que esta persona le dijo, sino que lo tomó con seriedad, lo tomó a pecho y se puso a hacer algo. Se puso a volverse a Dios y a volver al pueblo a Dios, como Dios esperaba que lo hiciera. Josafat vivió en Jerusalén, dice que iba con el pueblo para traerlos de vuelta al Dios de sus padres. Y él puso jueces en la tierra, en las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces, verso 6, miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de nombre, sino en lugar del Eterno, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor del Eterno. Miren lo que hacen, porque con el Eterno nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. No hay sobornos con Dios. Está volviendo al pueblo, está poniendo jueces a cargo y está realmente volviendo al pueblo a los mandamientos de Dios. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio del Eterno y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Les mandó diciendo, procedan a sí mismo con el temor del Eterno. Cualquier causa que viene a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, de ley y preceptos, estatutos, decretos, les van a amonestar que no pequen contra el Eterno, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecarán. Y esto es algo que no vemos en los gobiernos de hoy. Obviamente no sabemos que este mundo es gobernado por Satanás, pero el punto aquí es que Josafat se está volviendo a Dios. Josafat está volviéndose a Dios y está volviendo al pueblo a Dios. Ahora, para terminar con la historia de Josafat, vamos a terminar en el capítulo 20, que dice que pasadas estas cosas, después de que él comienza a hacer estas obras, comienza a volver al pueblo a Dios, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud al del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gedi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Eterno, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces, otra vez tenemos a este rey consultando a Dios primero, siempre yendo a Dios, en lugar de asustarse y de tomar decisiones precipitadas, que es lo que la mayoría de las personas hacemos. Cuando estamos en apuros, cuando estamos en un aprieto, ¿qué hace esta persona? ¿Qué hace Josafat? Dice, Josafat temió y se puso a buscar al Eterno. Verso 4. Incluso fuera de todas las ciudades de Judá, y ellos buscaron al Señor. Y esto va a ser de los pocos lugares en la historia de estos reyes que vamos a ver realmente
que el pueblo buscó a Dios en sus problemas, en un problema de una guerra, de un conflicto ya armado, ¿verdad? Y Josafat, bueno, dice eh, que vinieron de todas las ciudades de Judá para pedir ayuda al Eterno, y Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Jerusalén, en la casa del Eterno, delante del atrio nuevo, y dijo: Eterno Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y hermanos, esto es algo que para tener en mente de verdad hoy, porque esto es cierto, Dios está en dominio sobre toda la tierra, sobre todos los reinos, sobre todos los gobiernos, y no importa lo que pase mañana, no importa lo que pase dentro de algunos días o dentro de algunos meses, este es Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esto. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y diste a la descendencia de Abraham y la diste como descendencia, la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat sabía la relación que había entre Abraham y Dios. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, espada o castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Si viene la espada, si viene el castigo, si viene la pestilencia, si viene el hambre, esto es lo que Dios estaba dispuesto a hacer por su pueblo. Ahora, nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, ¿cuánto más no hará Dios por su pueblo que lo clama y lo busca continuamente? Sí. Pero vuelvo a lo primero que tenemos que hacer es volver a Dios, saber quién es Dios, y debemos de realmente buscarlo continuamente, que haya esa relación entre nosotros y Dios, porque si Dios está dispuesto a escuchar las oraciones hacia ese templo físico que había en el antiguo Israel, ¿qué no hará para aquellos en quienes está morando el Espíritu Santo? Dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Es decir, está recordando a Dios: y tú mismo nos dijiste que no los destruyéramos, tú mismo nos ordenaste que preserváramos el lugar de Moab y de Amón y de los hijos de Saúl en esta tierra. Está pidiéndole a Dios que recuerde esas cosas. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza tan, contra tan grande multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante del Eterno con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y hermanos, ¿cómo, cómo hay siempre un momento en el que nosotros, cuando nos volvemos a Dios, tenemos que llegar así, como llegó Josafat? Nosotros no sabemos qué hacer. Señor, yo no sé qué hacer. Yo no tengo la respuesta. Yo no tengo la respuesta. Nuestros ojos están en ti, esperamos en ti. Y este es el punto principal de este mensaje. Lo que quisiera dejar más es esto, que ese debe ser nuestro corazón hacia Dios. Debe de ser esta actitud. Nosotros no tenemos la fuerza. Nosotros no tenemos en nosotros la respuesta a la salvación, ni en ningún hombre, sino que nuestros ojos están en Dios. Deben estar en Dios.
Entonces, estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, y la palabra del Eterno vino a él. Le dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Eterno os dice así: no teman, ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es del Eterno. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. La batalla es de Dios. La batalla es de Dios. Y Dios la va a librar, siempre y cuando nosotros nos volvamos a ver con esta actitud. Y vamos aquí atrás a Segunda de Crónicas, en el 7, para leer esa parte de la dedicación de Salomón, que es, bueno, de hecho es después de la dedicación del templo de Salomón. En el verso 12. Segunda de Crónicas 7 del 12, dice: y apareció el Eterno a Salomón. Bueno, en el 11 dice que terminó Salomón de construir la casa, y en el 12 dice: y apareció el Eterno a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Sí, no hay nada que pase que Dios, es porque Dios no lo haya permitido. Dios dice: si yo hago todas estas cosas, aunque es por un motivo, ¿sí? Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra. ¿Qué más quisiera Él? ¿Qué más quisiera Él? Que su pueblo se volviera a Él. Y hermanos, en nosotros, en lo que a nosotros concierne, Dios quiere hacer eso con nosotros. Dice: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y vamos a volver al capítulo 20 solo para terminar lo que dice aquí. En el verso 16, después de que Jaziel le dice a todo Judá: no teman, mañana van a descender. Segunda de Crónicas 20:16, descenderán contra ellos, y ellos van a subir por la cuesta de Cis, y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleen vosotros en este caso. Ustedes solamente se van a parar y van a estar quietos y van a ver la salvación del Eterno con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque el Eterno estará con ustedes. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Josafat inclinó rostro a la tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Eterno y adoraron a el Eterno. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Eterno Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, le dijo al pueblo, les da unas palabras, y me llama mucho la atención lo que hace, porque es realmente fe en Dios para hacer esto. Dice: óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, crean en el Eterno vuestro Dios y estaréis seguros. Crean a sus profetas y seréis prosperados. Y había consejo con el pueblo, puso algunos para que no dijo para pelear, no. Porque Dios dijo: la batalla es mía, ustedes no van a pelear. Dijo, designó a algunos para que cantaran y alabaran al Eterno vestidos de ornamentos, mientras salía la gente armada, y que dijeran: gloria a Dios el Eterno.
porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Eterno puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Eso es un milagro de esta magnitud, en la cual para Dios no es difícil. O sea, vencer a los enemigos no es difícil. Lo difícil realmente es que nosotros nos volvamos a Dios y le creamos a Dios. Ese es el verdadero reto. Para Dios no es ninguna dificultad hacer estas cosas. Para Dios no es difícil. La victoria es de Él. En cualquiera que sea nuestra circunstancia. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los pueden llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron al Eterno, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque el Eterno les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Eterno. Y el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que el Eterno había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Entonces, ahí voy a terminar con este relato, pero es con lo que quisiera que nos quedáramos hoy, hermanos, es que debemos de esperar en Dios activamente. Como vimos, lo primero que tenemos que hacer es verdaderamente volvernos a Dios. Primero, arrepentirnos, volver a Dios. Segundo es reconocer a Dios y reconocer quién es Dios y saber que en sus manos están todas las cosas, independientemente de cuál sea la circunstancia, ¿sí? Y humillarnos ante Dios. Humillarnos ante Dios, porque es lo que dice en 2 de Crónicas 7. Y es lo que vimos de parte de Josafat. Josafat no tomó en sí mismo el hacer las cosas. No lo tomó en sus manos, pero sí hizo cosas, sí hizo algo. Fue activo en las cosas que él hizo para volverse a Dios, para volver al pueblo a Dios, ¿sí? Una responsabilidad muy grande que tenía el rey en aquel entonces. Y así es como debemos esperar en Dios. Recordemos que Dios, en sus manos están todas las cosas. En sus manos está todo y nosotros debemos de buscar su voluntad, pero con humildad, volviéndonos ante Él. Y él va a responder. Dios va a responder y tenemos que tener esa certeza. Y si no, como dijeron los amigos de Daniel, sí. Entonces, vamos a seguir siendo fieles. Porque puede ser que vengan cosas en las que Dios decida no intervenir. No intervenir. Y eso también es un buen tema para un estudio eh, en otra ocasión. Pero ¿y si no? Entonces vamos a servir a Dios porque sabemos que esta vida no es lo importante. Como lo decía Eduardo en su mensaje el sábado anterior, que nosotros lleguemos a este punto, porque si llegamos a este punto que llegó esta persona, este rey, Josafat, entonces así lo vamos a ver. Mi vida no es lo importante es buscar y seguir a Dios y Él puede librar la batalla por nosotros y si no lo hace, entonces nosotros vamos a tener que
nosotros vamos a estar firmes en servir a Dios. Así que, hermanos, con esto damos por concluido el estudio. Muchas gracias a todos por